Amados hermanos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana de devocional. Qué alegría y qué grato es poder dirigirme a cada uno de ustedes a sus hogares para poder meditar en la preciosa palabra del Señor. Y continuando con lo que nosotros hemos estado viendo en relación al libro de Mateo, los últimos acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, habíamos visto cómo el Señor Jesucristo había instituido la cena del Señor o la mesa del Señor y con ello un nuevo pacto. En el versículo 30 del capítulo 26, nosotros podemos ver algo precioso también. Muchas veces nosotros escuchamos distintas canciones, distintas músicas, y la música, aunque usted no lo crea, nos lleva a un estado anímico, ya sea tal vez usted en sus tiempos de colegial escuchaba tal vez músicas románticas, ¿no? Y cuando escuchaba las músicas románticas, cuando había una señorita que le gustaba o cuando había un muchacho que le gustaba, ¿no? Entonces esa melodía romántica le hacía más enamorarse de ese muchacho, de esa señorita, ¿no? Entonces, lógicamente, esto es en cuanto a un mundo secular. Yo he conocido al Señor Jesucristo a los 18 años, entonces antes de mi vida cristiana, le estoy contando parte de lo que fue mi historia en la secundaria. Entonces, la música, sin imaginarlo, nos lleva a estos estados anímicos. Pero también hay otro tipo de música que tal vez nos lleva a la violencia, nos incita a la violencia. Hay otro tipo de música que nos lleva tal vez, y es palabras muy grotescas que denigran a la mujer y que llevan al oyente, al varón, a poder estar con una mujer y con otra mujer y tantas otras canciones. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo también cantó una canción, pero ninguna de estas canciones los llevó a un estado anímico contraproducente. Al contrario, levantó su ánimo. Y fíjese en qué momento el Señor Jesucristo canta un himno. Luego de la Santa Cena y antes de llegar o de ser arrestado Jesús en el huerto de Getsemaní, la Biblia dice en el verso 30, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mire, al finalizar la mesa del Señor o la cena del Señor, todos cantaron un himno. Esto de alguna manera llevó al Señor Jesucristo a un estado donde Él podría seguir alabando al Señor. Y un himno, lógicamente, son palabras precisas que alaban al Señor, que glorifican y exaltan su nombre. Y cantó un himno y luego salieron al monte de los olivos. ¿Y qué iba a ocurrir en el monte de los olivos? Iba a ser arrestado Jesús. Ahora, ¿Jesús sabía que iba a ser arrestado? Sí. Pero en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, en medio de esa lucha interna que Jesucristo tenía, Jesucristo dispuso su corazón para cantarle al Señor. Qué precioso es saber que cuando nosotros estamos en distintas pruebas, o tenemos temor, o tenemos miedo, o estamos inseguros, o estamos padeciendo algún tipo de enfermedad, o estamos padeciendo algún tipo de aflicción, qué precioso es que por medio de una alabanza nosotros recordemos que Dios tiene el control de todo, que Dios es soberano sobre todo, soberano, y Él gobierna todas las cosas, y todas las cosas nos van a ayudar para nuestro bien. Es por ello la importancia, mi amado hermano, de que usted y yo escuchemos canciones que exalten el nombre de Dios, porque en el momento preciso o en el momento de crisis, de dificultad, estas
canciones nos van a llevar a descansar nuestro corazón, descansar nuestro cuerpo, descansar nuestra alma, nuestro espíritu en Dios. Es por eso lo importante de que dentro de nuestro repertorio musical tiene que ser exclusivamente para el Señor, porque no hay mejor canción que la que alaba a nuestro Señor. Y mire, en ese lapso del aposento alto al monte de los olivos, Jesús dice estas palabras. En el verso 31 nosotros vemos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesucristo jamás va a mentir. Jesucristo es la verdad. Por lo tanto, la Biblia nos dice que Jesucristo dijo que todos los que estaban ahí en ese momento se iban a escandalizar. Y como había dicho el profeta, heriré al pastor y el rebaño será dispersada. Y esto ocurre en el huerto de Getsemaní, cuando arrestan al Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Esto lo hace el Señor Jesucristo con la intención de que los discípulos estén preparados. Cada vez que el Señor Jesús nos habla por medio de su palabra, es para que nosotros reflexionemos y no para que pongamos una muralla, no para que estemos a la defensiva. Al contrario, sino que Jesucristo, cuando nos habla por su palabra, es para que nosotros pongamos nuestro corazón disponibles y sometido a la palabra de Dios y sometidos a nuestro Dios. ¿Saben por qué le digo esto, mi amado hermano, mi amada hermana? Porque uno de ellos nuevamente salta frente a este comentario de Jesús. Y mire, ¿quién es? Pedro. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro nos enseña cómo el orgullo puede incluso llevar a una persona a sentirse tan seguro en sí mismo que no recurra a Dios. Tan seguro en sí mismo, en sus convicciones, en sus creencias, que deja de lado la palabra de Dios. Y Pablo diría en sus cartas: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué fácil es señalar a nosotros, a las demás personas, cuando caen. Qué fácil es murmurar de aquellas personas. Y qué fácil es decir: yo nunca voy a caer en eso. Yo nunca voy a caer en ese pecado. Yo ya soy líder de la iglesia, entonces yo ya estoy seguro. O tal vez yo ya llevo años congregando y ¿cómo voy a caer en ese tipo de pecado? ¿O cómo voy a adulterar? ¿O cómo voy a estar con otra mujer que no es mi esposa? ¿O cómo voy a chismear? ¿Cómo voy a mentir? Pero sin embargo, cuando nosotros decimos eso, es una evidencia del orgullo que tenemos en nuestros corazones. Pedro tenía un corazón orgulloso y él dijo, contradiciendo a lo que el Señor Jesucristo había dicho previamente, dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesucristo, con ternura, con un amor que le caracteriza a él, dice lo siguiente: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y sabe qué es lo que ocurre, mi amado hermano? Pedro sigue confiando en sí mismo. Pedro confía en sus habilidades. Tal vez en los 3 años que ha estado con el Señor Jesucristo. Tal vez en el liderazgo en el cual el Señor Jesucristo le puso ahí frente a los 12, o delante de los 12. Tal vez Pedro
había visto que Jesucristo ya le había enseñado todo y que él tenía la capacidad también de ser libre de cualquier tipo de pecado. Usted se acuerda que cuando Jesús llama a Pedro y le dice, quiero que tú ya no seas pescador de peces, sino pescador de hombres. Y Pedro le dice, apártate de mí, Señor, apártate de mí, Maestro, porque soy un pecador. Usted se ha dado cuenta, mi amado hermano, que en estos momentos Pedro está viendo la santidad de Jesucristo. Está viendo que Jesucristo es una persona santa, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías. Y Pedro había confesado con su boca también de que Jesucristo era el Cristo, el Mesías. Y mire cómo una persona puede cambiar. En un momento donde él mismo se autoidentificaba como una persona pecadora, ahora, luego de 3 años después, se siente orgulloso, se siente seguro, se siente firme. Pero no porque Jesucristo estaba con él, no, sino porque él estaba en Jesucristo. Y eso es la gran debilidad que cada uno de nosotros puede tener a lo largo de nuestra vida cristiana. Pensar que estamos seguros porque estamos en Cristo y no porque Jesucristo está en nosotros. Mire, nosotros no podemos hacer nada. El mismo crecimiento no lo damos nosotros, no lo damos, no es cuánto lea la Biblia, no es a cuántas reuniones participe, no es cuánto tiempo de oración tenga. No. Se trata de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Por más años que yo pueda tener, y si no tengo la debida prudencia, cautela, y si no tengo la debida manera en cómo debo de llevar mi vida cristiana, yo estoy propenso a caer. Usted está propensa a caer. Y Jesucristo nos lo va a recordar cada vez que leemos su palabra. Por lo tanto, no seamos orgullosos, no confiemos en nosotros mismos, no confíen que usted es líder de célula, no confíen en sus años de cristiano, no confíen que su familia ya es cristiana. Confíe únicamente en Jesucristo. Y si Jesucristo le dice, ten cuidado con esto, ten cuidado con ese pecado, ten cuidado con abrir esa página, ten cuidado con levantar tu voz, ten cuidado con enojarte, ten cuidado con guardar en tu corazón resentimiento, amargura, ten cuidado con esto. Entonces, no es para decir, yo no tengo amargura, no es para decir, yo ya he perdonado a todos. Al contrario, humillémonos delante del Señor y digamos, Señor, si tú me has hablado esto, entonces quiere decir que hay algo en mi corazón. Examíname, Señor, examina mi corazón y límpiame. Ya no quiero tener algún tipo de raíz de amargura, no quiero tener ningún tipo de pensamientos obscenos, no quiero, Señor, caer en distintas maneras de pecar delante de ti, en el pesimismo, en el engaño, en la mentira, en la lujuria, en la lascivia. No quiero, Señor. Examíname, si tú me has dicho eso, por favor, examíname, Señor. Mire, Jesucristo le dice nuevamente a Pedro, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, en vez de humillarse ante el Señor Jesucristo, dice, aunque me sea necesario morir, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Sabe qué es lo lamentable frente a esto, mi amado hermano? Que cuando nosotros nos empeñamos y empecinamos en el orgullo, ese orgullo va a rebotar hacia las demás personas, va a esparcirse a las demás personas. Y quiera o no quiera, vamos a influenciar sobre otras personas, pero no vamos a influenciar positivamente, vamos a influenciar negativamente. Y qué doloroso es ver que Pedro dice, no te negaré. Y cuando dice esto por segunda vez, todos los discípulos dicen lo mismo.
Amado hermano, si un hijo ve el corazón de un padre y de una madre que se humilla todos los días delante del Señor, el hijo va a meditar en eso y también va a arrodillarse cada mañana delante del Señor. Pero si el hijo ve a un padre, a una madre que son orgullosos, el hijo si ve a una madre y a un padre que son autosuficientes, entonces el hijo podría pensar, ¿qué necesidad hay de orar al Señor? ¿Qué necesidad hay de clamar al Señor si yo lo puedo cumplir en mis fuerzas? Pero qué precioso es ver padres piadosos, hijos piadosos, padres de oración, guerreras de oración, hombres de oración, hijos de oración, madres y padres que están sometidos a la autoridad de la Biblia e hijos que también se someten a la autoridad de la Biblia. No seamos orgullosos una vez más. Y yo sé que usted que me está escuchando tiene un punto débil, tiene una manera en la cual el pecado sutilmente puede sumergirse en su vida. No le dé cabida, no le dé espacio, no se haga fuerte, no diga que usted no va a caer en ese pecado, no ceda a esa tentación. Orgullo, egoísmo, falta de perdón, no sé, pero lo que sí estoy seguro que si usted cree de que va a ser libre o de que usted no le va a pasar nada cuando está coqueteando con el pecado, en cualquier momento usted va a caer en ese pecado. Pero hoy es oportunidad de venir a los pies de Jesucristo, confesarle aquella lucha que usted tiene y no diga que no tenga ninguna lucha. Todo hombre, incluso todos los grandes siervos de Dios tienen luchas diarias. Si usted dice que no tiene nada que confesarle al Señor, el orgullo es lo que le tiene que confesar al Señor. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, aprovechemos esta mañana para elevar una oración a nuestro Señor, para que humille nuestros corazones delante de Él y para que nosotros podamos ser nuevas criaturas, transformados y revestidos por nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme en una oración. Señor, te damos gracias por esta palabra. Perdóname, Padre Santo, personalmente, por el orgullo que guardo en mi corazón, bendito Señor, y por pensar que yo lo puedo con mis propias fuerzas hacer frente a cualquier tipo de pecado, de tentación. Ayúdame, Señor, mi buen Dios, a amarte, a demostrarte, Señor, de que yo dependo de ti y no dependo de mí mismo. Señor, obra tú, Señor, en mi vida, en la vida de mis hermanos, de mis hermanas que están aquí escuchando, que sea tu gracia únicamente. Danos de esa gracia de vivir para ti, de amarte, de bendecirte, de estar contigo por siempre, mi buen Señor. Úsanos, Señor Padre Santo, según la gracia que tú tengas, y no permitas que en nuestros corazones se almacenen ese orgullo o esas teorías, falsas teorías que nos dicen que nosotros podemos vencer cualquier tipo de pecado, porque no podemos hacerlo si es que tú no estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a siempre coger de tu mano y, Señor, tú nos sostengas todos los días de nuestra vida. Te adoramos, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Bendiciones. Dios los bendiga.